Hola, soy Josán Casabona y esto es Decimonónicos y Decimonónicas, un podcast donde hablamos de personas del siglo XIX que sí, llevan bastante tiempo muertas. Y por eso, como hace tiempo que doblaron la servilleta y salieron del padrón, no creo que puedan echarnos nada extraño en el té. Hoy fumaremos en pipa y hablaremos del envenenamiento en el siglo XIX. En este episodio vamos a hablar de venenos y envenenamientos y nos adentraremos un poco en la historia negra de la época, pero antes conviene aclarar que las personas en este siglo ya se envenenaban solo con salir a la calle. Los índices de contaminación asustaban a cualquiera y esto lo narró muy bien nuestro primer decimonónico, el escritor inglés Charles Dickens. Con todo lo que escribió y cómo lo escribió, nos dejó un retrato del ambiente social del siglo XIX de primer orden. En concreto, en su obra Tiempos difíciles, nos hace la descripción de una ciudad repleta de máquinas, altas chimeneas, canales oscuros y arroyos que llevaban un agua enturbiada y fétida. Dickens fue el que mejor retrató aquella niebla tóxica que, fruto de la industrialización a todo trapo, envenenaba el cuerpo y el alma de los ingleses. Niebla por todas partes. Niebla río arriba, por donde éste fluye entre verdes mejanas y prados. Niebla río abajo, por donde se desliza contaminado entre hileras de buques y de detritus ribereños de una gran y sucia ciudad. Niebla en los marjales de Essex, niebla en las colinas de Kent, niebla que se desliza por los fogones de los bergantines del carbón. Niebla que cae en los astilleros y que se enrosca en torno a las jarcias de los grandes barcos. Niebla que pesa sobre las cubiertas de gabarras y barcazas. Niebla en los ojos, niebla en las gargantas de los pensionistas de Greenwich, provocándoles una tenaz carraspera junto al hogar en sus asilos. Niebla en la caña y en la cazoleta de la pipa vespertina del hosco patrón, tumbado en su camarote. Niebla que aguijonea los dedos de los pies y de las manos del grumete, que tiembla de frío sobre la cubierta. Paseantes que desde el pretil de los puentes miran al cielo encapotado de niebla, envueltos también por la niebla. Parece como si atravesaran un globo de niebla. En Londres había 500.000 de chimeneas que, con la inversión térmica y la mala ventilación, la hacían una ciudad irrespirable. Sin ir más lejos, ya en el siglo XX, en una ciaga mañana de invierno, murieron 12.000 personas a causa de la contaminación. Fue en diciembre de 1952. Un fuerte frío llegó a Londres e hizo que la población quemase mucho más carbón de lo usual en invierno. El aumento en la contaminación atmosférica fue agravada por una mayor inversión térmica causada por una densa masa de aire frío. La acumulación de contaminantes fue en aumento, especialmente de humo y partículas del carbón que era quemado. Además, ese carbón era un poco especial, ya que los problemas económicos de la posguerra hizo que vendieran el carbón de buena calidad fuera de Inglaterra y los ingleses se quedasen con el de peor calidad, que justamente, claro, tiene mucho azufre. Eso hace que sea mucho más peligroso y mucho más tóxico. La niebla resultante, una mezcla de niebla natural con mucho humo negro, se volvió muy densa, tanto que incluso hasta se tuvo que prohibir el tráfico de automóviles en las calles. Incluso muchos cines fueron cerrados y los conciertos fueron cancelados, y es que la niebla entraba dentro y no se podía ver ni siquiera el escenario o la pantalla de cine.
Estos venenos ambientales los trajo la revolución industrial y el avance científico, pero también trajeron los venenos más personales, esos que se deslizaban en la copa de Jerez para provocar el sueño eterno. Ya hablamos en el episodio 3 de Decimonónicos de la estricnina, que como recordaréis fue sintetizada por primera vez por Joseph Pelletier en 1818. La estricnina se encontró en un fruto de la selva filipina y era conocido como haba de San Ignacio. Ya sabéis, San Ignacio fue el fundador de los jesuitas. Los jesuitas fueron los que trajeron esta baya a Europa. La estricnina es un polvo cristalino blanco, inodoro y amargo que puede ser ingerido, inhalado, bebido tras mezclarlo en una solución o administrado en forma intravenosa. Las sales de estricnina son solubles en agua. Se utilizaba tradicionalmente para acabar con las plagas de ratas u otros pequeños mamíferos, pero nuestra siguiente decimonónica la usó como un ingrediente más para sus deliciosos bombones. Y es que os presento ya a Christiana Edmunds, que nació en 1828 y fue conocida popularmente como la asesina de los chocolates. Christiana Edmunds nació en Margate, Kent, Inglaterra, de buena casa. Tuvo una educación privada privilegiada para la época, aunque tuvo la mala suerte de que la diagnosticaran histeria con tan solo 20 años. Con la muerte de su padre, Christiana se mudó con su madre a la ciudad costera de Brighton, y allí, algo aburrida y quizá un poco hipervigilada por la presión social, conoció a un hombre, el doctor Charles Bert, que estaba casado. Vaya. Fue en un paseo por la playa cuando la vida cambió por completo para Christiana. Conoció al amor de su vida. Ya no aguanto más, me escapo hacia la playa. Las olas de color gris oscuro golpean los guijarros y en esta tenue luz de día de invierno siento que no soy nada. Y justo allí, en ese momento, en esa tarde sombría de diciembre, a través de la oscuridad de la Brighton Beach, un rayo de sol dorado brillante ilumina todo. Y a través de este túnel de luz y en medio del suave rocío marino y aguas azules, lo veo a él. Camina este hombre con enormes zancadas hacia mí, sujetando su gran sombrero de copa, una mujer en su brazo. Y cuando viene a mi lado, vuelve la cara de gran bondad, comprensión y fuerza. Me mira directamente a los ojos, gran barba, ojos azules brillantes, levanta su sombrero y dice: Buenas tardes, señorita. Y la luz del sol se desvanece cuando él desaparece en la penumbra. Ese señor, caminando por la playa, allá, abajo, con esa mujer. Christiana se enamoró perdidamente. Fue a visitar al doctor con la excusa de un dolor en el vientre y comenzó una relación epistolar. Con el tiempo, el doctor Bert cortaría de raíz esta relación al verse comprometido. Ese fue el detonante para que Christiana decidiera quitar del medio a la mujer del doctor, y para ello usó, como no, estricnina. La compró a un químico local con la excusa de que quería acabar con una plaga de gatos callejeros. Compró chocolate al pastelero local, confeccionó unas chocolatinas con la estricnina y se los hizo llegar a la mujer del doctor, que por supuesto enseguida se puso enferma, pero no murió. El doctor sospechó de Christiana al momento, pero no dijo nada. La culpa del coqueteo y las cartas le hizo permanecer en silencio. En un intento por cubrir sus huellas, Christiana comenzó a pagarles a los niños para que compraran y repartieran más chocolate. En ese momento, varias personas en Brighton se habían enfermado después de comer los chocolates de Christiana, pero nadie se había dado cuenta ni había relacionado las enfermedades
con lo que habían comido las víctimas. Sin embargo, en junio de 1871, Sidney Albert Barker, de 4 años, murió durante las vacaciones con su familia como resultado de comer chocolates de esta pastelería. Más tarde se confirmó que esta muerte fue causada por Christiana Edmunds. Edmunds aumentó su campaña de envenenamiento y comenzó a enviar paquetes de chocolates a personas prominentes. Volvió a la carga con la pobre señora Bird. Era ya la segunda vez que era envenenada. De nuevo enfermó gravemente. Y en ese momento la policía ya empezaba a relacionar los envenenamientos con los chocolates. Christiana entonces envió los paquetes a sí misma, alegando que ella era víctima del envenenador, con la esperanza de que esto desviara las sospechas hacia ella. En ese punto, después del segundo envenenamiento a su esposa, el Dr. Bird informó a la policía de sus sospechas, lo que hizo que Christiana Edmunds fuera arrestada y acusada del intento de asesinato de la señora Bird y el asesinato del pobre Sidney Barker. Durante el juicio de Christiana, que comenzó en enero de 1872, su madre testificó que su familia tenía antecedentes de enfermedad mental. El Dr. Bird afirmó que él y Christiana nunca tuvieron una relación sexual, sino que se trataba simplemente de una serie de cartas que ella le envió y coqueteos leves. Christiana Edmunds fue sentenciada a muerte, pero le fue conmutada la pena por cadena perpetua debido a su estado mental. Pasó el resto de su vida en Broadmoor, en un manicomio de la época que se llamaba Criminal Lunatic Asylum, muriendo allí en 1907. La estricnina, pese a ser un potente tóxico, al parecer tenía más éxito con pequeños animalitos, roedores, gatos o, como hemos visto, con niños. Pero fue mucho más eficaz y mucho más extendido otro veneno, el famoso arsénico. Quizás os suene la magnífica película Arsénico por compasión, de Frank Capra, con un magistral Cary Grant. Hay un cadáver en el arcón que hay bajo la ventana. Sí, querido, ya lo sabemos. Sí. ¿Qué lo sabéis? De sobra. Sí, pero no tiene nada que ver con Teddy. Pero Vamos, pensad vamos, que- Mortimer, procura olvidar eso. Olvídate para siempre de ese caballero. ¿Olvidarme? ¿Nunca pensamos que llegases a mirar ahí? ¿Y qué? ¿Quién es? Es el señor Hoskins, Adam Hoskins. Es todo lo que sé de él. Aparte de que es metodista. ¡Oh, es metodista! Ah. Eso está bien. Oh, eso es todo lo que sabéis. Bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Qué es lo que le ha pasado? Ha muerto. ¿Qué ha? Mira, tía Marta, un hombre no se mete en el arcón de la ventana y se muere. Oh, Mortimer. No, hijito. Se murió antes. Ya, a ver si logro entender este lío. ¿Queréis decirme cómo murió? Oh, Mortimer, no seas tan preguntón. Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno. Pero ¿y cómo tenía veneno en el vaso? Pues se lo pusimos en el vino porque se nota menos. En el té tiene un sabor muy especial. ¿Queréis decir que se lo pusisteis vosotras en el vino? Sí. Y yo metí al señor Hoskins en el arcón de la ventana porque el reverendo Harper estaba en llegar. Oh. Miradme bien a los ojos. ¿Decís que sabíais lo que habíais hecho y no queríais que el reverendo Harper viera el cadáver? No, durante el té no hubiera sido agradable, ¿no crees? Oh, asesinato en primer grado. Y ahora, Mortimer, ya que lo sabes todo, procura olvidarlo. Creo que Marta y yo también tenemos derecho a nuestros pequeños secretillos. El arsénico era ampliamente utilizado en la vida cotidiana y formaba parte de matarratas, pigmentos, papeles pintados, pesticidas y hasta de medicamentos. Pero sobre todo el arsénico fue el rey de los venenos del siglo XIX. No era difícil de adquirir, era inodoro, insípido y fácilmente diluible, y fue sobre todo empleado como polvo de sucesión.
Es decir, cuando un heredero se cansaba de esperar a que el que te iba a dar la herencia se muriera, pues con un poco de arsénico todo iba más rápido. Los hijos mataban a los padres, las esposas mataban a sus maridos, los maridos mataban a sus esposas, y aquí paz y después gloria. El arsénico fue el agente homicida en el 75% de los envenenamientos juzgados en Francia durante la década de 1830. Era tan fácil de poner este veneno en la comida o en la bebida que se llegaron a imponer unas normativas para que el polvo de arsénico se tiñera de colores y fuera más evidente su presencia. Una vez ingerido, el cuerpo lo asimila con rapidez, pasa del aparato digestivo al torrente sanguíneo y de ahí se distribuye por todos los órganos, aunque se concentra más en las uñas, en el pelo, la piel, las arterias y el hígado. Pero no todos los envenenamientos con arsénico fueron fruto de una intención criminal, también los hubo por accidente. En 1900, un lote de cerveza contaminada con arsénico causó 6.000 intoxicaciones y aproximadamente 71 muertes en el norte de Inglaterra. La fuente de la contaminación que afectó a 100 cervecerías fue un lote de ácido sulfúrico contaminado con arsénico. Este ácido se utiliza para producir azúcar de la caña para el proceso de la elaboración de la cerveza. Como hubo tantos intoxicados a la vez, se pudo hacer un buen estudio clínico de los afectados. Las manifestaciones presentes de los síntomas fueron anorexia, pigmentación de la piel, debilidad muscular, dolor y parestesias en las extremidades, lesiones hepáticas, edema localizado y degeneración de la grasa del corazón. La deshidratación que desencadena el arsénico es en ocasiones tan aguda que puede producir la momificación de algunos cadáveres. Los envenenados tienen síntomas muy aparatosos cuando la cantidad de arsénico es muy alta, porque el arsénico es muy cáustico y quema todo el tubo digestivo, causa fuertes dolores abdominales, diarreas y a veces hemorragias. Si estos síntomas eran débiles, se podía camuflar muy bien con otras enfermedades. En general nadie sospechaba y no era posible su detección hasta que llegó nuestro tercer decimonónico de hoy, James Mars. El químico marino e ingeniero militar James Mars nació en Kent, Inglaterra, en 1794 y ha pasado a la historia de la ciencia por ser el creador de la prueba que lleva su nombre y que detecta el arsénico en el cuerpo humano. Mars se metió en estos quehaceres de venenos porque fue contratado como químico en un juicio de envenenamiento. Como no hubo pruebas concluyentes frente al asesino, Mars se obsesionó con el tema y buscó un sistema que fuera evidente y eficaz para detectar el veneno. Mars combinó el contenido de arsénico de la muestra con ácido sulfúrico y arsénico de zinc, dando lugar al gas de arsina. El gas se encendió y se descompuso en arsénico metálico puro que cuando pasa a una superficie fría parece como un depósito de plata negra. Es tan sensible esta prueba que puede detectar arsénico por tan solo una 50ª parte de un miligramo. Uno de los primeros en emplear este método de detección fue un boticario de Fontainebleau, en Francia. A finales de mayo de 1838 empleó la prueba de Mars para analizar los restos del estómago de una mujer recientemente fallecida. Consiguió retirar abundantes manchas metálicas y en su informe pericial alabó la eficacia del nuevo método por su simplicidad, su aplicación fácil y la certidumbre completa en la medicina legal. El acusado, marido de la víctima, fue condenado a muerte.
La mejor demostración de lo fácil que era matar con arsénico antes de Mars es nuestra cuarta decimonónica de hoy. Viajamos a Alemania, en concreto a Bremen, sí, la ciudad de los músicos de Bremen, el cuento de los hermanos Grimm. Allí, en 1785, nació Gesche Margaret Gottfried. Era muy querida y muy valorada por sus vecinos, y es que era, a ojos de todos, una persona bondadosa, caritativa, que cuidaba con tesón y mucho cariño a los enfermos. Lo que nadie sabía, ni se podían imaginar, es que aquellos enfermos lo estaban porque la propia Gesche era quienes los envenenaba. Gesche Gottfried envenenó y mató a su primer esposo, a su madre y a su tercera hija. Después mató a su padre, a su segundo hijo y a su hermano. Al tiempo mató a su prometido, a su profesora de música, lo cual ya me parece bastante gratuito, a un vecino y amigo, después a su casera, a su sirvienta, a la hija de su sirvienta y por último se trasladó a Hannover y allí envenenó y mató a un amigo en esta ciudad. En total envenenó y mató a 15 personas próximas en lo que se conoce como uno de los casos más claros del síndrome Mauthausen por poderes. Este síndrome actualmente se conoce de un modo más técnico como trastorno facticio infligido a otro. Se da cuando la persona cuida y protege a su envenenado. Eso le aporta atención, compasión, complicidad y reconocimiento social, pero sobre todo le permite tener un control total sobre la persona y, por supuesto, alcanzar buenos beneficios económicos. Gesche Gottfried usaba un raticida llamado grasa de ratas, en alemán Mausewatter, muy común en la época, que consistía en pequeñas hojuelas de arsénico mezcladas en grasa animal. Se suministraba pequeñas dosis a sus víctimas en la comida, y con el tiempo éstas empezaban a enfermar. Y Gottfried, amable, desinteresada y, de un modo resignado, se ofrecía a cuidar de ellos durante su convalecencia, tiempo que aprovechaba para seguir envenenándolos. Os podéis imaginar que cuando 15 personas muy próximas van enfermando y muriendo, y entierras en poco tiempo a tus padres, tus hijos, tu hermano, tus amigos, la profesora de música que pasaba por allí, pues es que tienes muy mala suerte, o que pasa algo raro. Es increíble, pero nadie sospechó. Durante el tiempo que duró su actividad criminal, Gesche Gottfried fue considerada una ciudadana modelo y fue muy querida en su comunidad, más aún después de las constantes pérdidas familiares que sufrió. Parecía que la amable, cándida y bondadosa Gesche le perseguía una nube de infortunio. Sus vecinos, conmovidos por el ahínco y la resignación con que cuidaba no solo a sus familiares, sino también a sus amigos enfermos, comenzaron a llamarla el Ángel de Bremen. Pero al final todo se descubre, y fue la casera de Gesche, su 13ª víctima, la única que se dio cuenta de que todo era muy extraño y pasaba algo. Así que dio la voz de alarma, y antes de morir, la casera le confió a su médico ciertas sospechas que tenía. Había descubierto pequeñas y extrañas bolitas de color blanco dentro de una comida que Gottfried le había preparado. Le entregó dichas cuentas a su médico, el doctor Lewis, quien determinó que se trataba de arsénico y alertó a las autoridades. Pero para entonces, Gottfried ya se había cobrado otras 2 víctimas, Elisa y Beta Schmidt, su sirvienta y la hija de su sirvienta, y además se había fugado o trasladado a Hannover, donde se encontraba envenenando ya a su última víctima, Frederick Klein. Fue la noche del 16 de marzo de 1828, día de su 43 cumpleaños, cuando Gesche fue arrestada. Fue condenada a pena de muerte y la pena se cumplió el 21 de abril de 1831 en la guillotina. De hecho, fue la última ejecución pública en la historia de Bremen.
Bueno, hemos conocido a dos envenenadoras ilustres del siglo XIX, pero ¿podríamos decir que este método era sobre todo femenino? Tradicionalmente se ha dicho que el veneno es una cosa de mujeres, y eso mismo se pregunta Sofía Rodríguez Serrador, de la Universidad de Valladolid, que escribió un artículo maravilloso que yo recomiendo y que por supuesto enlazaremos en redes, que se titula «Mujeres envenenadoras, violencias femeninas en el siglo XIX». Rodríguez concluye en su ensayo que la imagen de la mujer envenenadora decimonónica fue más un constructo social que una realidad estadística y tangible. Y claro, como muestra, nosotros teníamos que dar un botón. En este caso, un hombre que era envenenador. Un hombre que además se hizo muy famoso y que hizo que cambiasen muchas cosas en la criminología decimonónica. Nuestro siguiente hombre envenenador es Edmanuel Castaing, que nació en un pueblo de la Normandía en 1797. Se graduó en la Escuela de Medicina de París y se convirtió en médico en 1821, momento en el que había tenido 2 hijos con su amante, la viuda de un juez. Castaing no lo estaba pasando muy bien económicamente. Debía 600 francos a un amigo y las cosas no le iban muy bien. Y fue entonces cuando comenzó su relación como médico y como amigo de 2 hermanos millonarios que se dedicaban a las finanzas. Para solucionar sus problemas económicos, Castaing decidió dar pasaporte al más allá a los 2 hermanos y los envenenó a uno en 1822 y al otro al año siguiente. Gracias a sus muertes consiguió 100.000 francos de uno y ser heredero universal del otro. A ambos los envenenó con morfina. La morfina no es una sustancia ajena para los envenenadores, sobre todo si son médicos. Tienen fácil acceso a ella y también muy fácil la administración de la sustancia. Hay varios casos similares en el siglo XIX, pero hay 2 médicos con nombre propio que brillaron por su maldad. Uno en el siglo XX y el otro en el siglo XXI. El primero es el doctor John Bodkin Adams, que mató a 163 pacientes a mediados del siglo XX. Y ya en el siglo XXI, el famosísimo doctor Harold Shipman, que superó a todos ya que al parecer acabó con 250 de sus pacientes utilizando morfina. No vamos a extendernos demasiado con la morfina porque estamos casi seguros de que esta droga regresará con más protagonismo a este podcast. Solo deciros que cuando se utiliza para matar a alguien, la sobredosis es fácilmente camuflable con otras enfermedades. Volviendo a nuestro decimonónico, el Dr. Castaing practicó él mismo la autopsia de su primer paciente envenenado y concluyó que había muerto a causa de la tisis que llevaba arrastrando. Con el segundo hermano se le debió ir la mano y solo le duró un día desde que se puso enfermo hasta que murió. Este hecho y las sospechas de ciertos movimientos financieros hicieron que el doctor fuese arrestado. El proceso judicial del doctor Castaing fue muy famoso en su época. Durante 5 meses se sucedieron estudios y fue una fuente muy valiosa de conocimiento para la ciencia criminalística y toxicológica. El doctor intentó suicidarse en su celda como buen envenenador, envenenándose a sí mismo, pero no lo consiguió. Finalmente fue condenado a muerte y antes de morir dejó esto por escrito. Sabré morir, aunque sea víctima de la mala fortuna, de la fatal circunstancia. Iré a encontrarme con mis 2 amigos. Se me acusa de haberlos asesinado a traición. Esta no es una declaración vacía. No pido piedad humana. Miro a la misericordia de Dios e iré con alegría al patíbulo. Mi conciencia está tranquila. Fue muy famoso este caso en su época y se realizaron muchos dibujos y grabados del juicio, de los asesinados y de cómo el doctor fue finalmente conducido hasta la guillotina. Con estos grabados casi nos podemos hacer una composición de lo que sucedió. La cuchilla bajó en la plaza y la cabeza del doctor Castaing cayó en un cesto. El verdugo la recogió y la levantó ante un público enardecido que estalló en júbilo al verse hecho justicia. Malos tiempos para aquellos tiempos, como diría Charles Dickens.
Y hasta aquí este capítulo de Decimonónicos. No hubiera sido posible hacerlo sin las voces de Ana y de Samuel. Espero os haya gustado y si es así nos haríais un gran favor recomendando a vuestros amigos y amigas y dando al botón de me gusta. También estaría muy bien que nos dejarais algún comentario, aunque sea un poco tóxico. Hasta el siguiente programa.